Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Es el director del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Baltasar Solano. Que tenga un bonito día, buenos días y gracias por venir. Buenos días, muchas gracias por esta invitación, gracias a KL por darnos esta oportunidad y de igual manera muchas gracias por ese deseo y también desearles a toda su audiencia un feliz día del amor y la amistad, que la pasen muy bien al lado de sus seres queridos. Ahora es un día muy importante. Muy bonito, sí. Así es, así que aprovechemos de... a veces nos cuesta ser expresivos, fíjese, para decir cuánto queremos a nuestros seres queridos, ¿verdad? A nuestra familia. Entonces es bueno que aprovechemos esta fecha para darles esas muestras de cariño, de afecto. Me decía un oyente, hay que ser sincero, la amistad pasa por tener un componente alto de sinceridad también, ¿verdad? Definitivamente. Así es que sí, y esta mañana, director, hemos querido iniciar también esta conversación, además del saludo en este 14 de febrero, pues conociendo sobre esta labor tan intensa que le toca al personal de bomberos. Hemos visto esto de los incendios, director. Está incrementando los incendios en esta época seca. ¿Que nos puede actualizar sobre las emergencias que han atendido? Uno de los más fuertes fue el que ocurrió en la zona de el puerto de La Unión, esta fragata que se incendió esta semana, director. Sí, hemos tenido algunos incendios importantes. Dentro de quizá lo más relevante que tuvimos o hemos tenido ha sido un incendio forestal en el volcán de San Salvador. Luego tuvimos un incendio también forestal en Metapán. Y luego también tuvimos otro incendio en Morazán de manera continua. Son incendios muy complicados, por ejemplo el del volcán de San Salvador. Estuvimos varias horas laborando con mucho personal, tanto de bomberos, protección civil, la policía, la Fuerza Armada, que ha sido muy importante el personal en estas labores, en vista que son incendios complicados desde el punto de vista, primero, la hora, fue muchas horas de noche. La topografía muy complicada para estar trabajando en esas horas en la extinción, en este caso, de un incendio. Y el otro componente es que es una vegetación, por ejemplo, la que tuvimos en Metapán, que también era una topografía accidentada completamente, es que tenemos en algunos momentos el famoso incendio de copa, es decir, incendios en donde la vegetación, los árboles son muy grandes, entonces el fuego viaja por la copa de los árboles y por esa razón es que se llama incendio de copa. Entonces es muy difícil poder trabajar. Y luego también tuvimos incendio pues en pinos, en robles, en árboles muy importantes, arbustos también, lo cual desencadena, como hemos destacado, unos efectos secundarios importantes como la erosión, como la pérdida del mantillo, es decir, la contaminación que también genera. Es decir, hemos estado trabajando, es una época en donde hay un cese de la lluvia y bueno, ayer tuvimos en algunos lugares de San Salvador lluvia, un poco raro por así decirlo. Raro este mes de febrero, ¿verdad? Pero eso sin duda nos va a ayudar mucho para humedecer la vegetación y reducir un poco la incidencia, en este caso, de los incendios. Es decir que siempre, cada vez que ustedes me lo permiten, he dicho que los incendios en maleza y forestales en nuestro país son generados por el factor humano, ya sea que tenemos toda la intención de generar el incendio o de manera accidental, pero aquí no hay orígenes naturales. Muchas veces culpamos el viento, culpamos el cese de la lluvia, lo cual no es cierto. Eso favorece a que los incendios se generen, pero al final siempre siguen siendo incendios provocados, ya sea intencional o accidental, pero definitivamente no hay algo natural que relacione con los orígenes de los incendios. Y luego pues tenemos vientos, tenemos un cese de la lluvia, es decir, las condiciones para que se propague. Las condiciones para que se propague, perfecto. Sí. Y mire, director, dice usted estos incendios forestales, más fuertes de Metapán,
y el del volcán de San Salvador. ¿Tenemos más incendios forestales en este año en comparación de lo que atendió bomberos de El Salvador en 2024? Fíjense que yo tengo una estadística que la voy a compartir, un comparativo del 2024, perdón, 2025, desde el 1 de enero al 12 de febrero. Incendios en maleza tuvimos en el 2024 547 y en el 2025 hemos tenido 514, es decir, tenemos una reducción de un 6%. Forestales tuvimos 38 en el 2024, 13 en el 2025, ahí hay una reducción de un 66%. Estructurales tuvimos 112 en el 2024, 114 en el 2025, ahí tenemos un incremento. Basurero tuvimos 95 en el 2024, 70 en el 2025, ahí hay una reducción también de un 26%. Y en vehículos tuvimos 65 incendios en el 2024 y tenemos 51 en el 2025, hay una reducción de un 22%. Al final tenemos 857 incendios en el 2024, 762 en el 2025. Esto hace una reducción de un 11% en relación al año pasado. Sí. Es de destacar que también en cuanto a las fugas de gas, en el 2024 tuvimos 52 fugas de gas y hoy hemos tenido en el 2025 44. Hay una reducción de un 15%. Digo la fuga de gas porque es una emergencia bastante común debido a que en todos nuestros hogares hay un cilindro de gas y hacemos también las recomendaciones en todas las capacitaciones que damos en los centros escolares, qué hacer si tenemos una fuga de gas, qué hacer si se nos incendia el cilindro de gas en nuestras casas, qué tipo de extintor debemos tener, qué tipo de extintor debemos tener en nuestro vehículo, en nuestras cocinas. Es decir, siempre estamos haciendo estas recomendaciones. Sin embargo, suele pasar que descuidamos, por así decirlo, el mantenimiento preventivo en los cilindros de gas. Cuántas veces cambiamos la manguerita, aquella que va desde el cilindro hasta la cocina, cuántas veces cambiamos las abrazaderas, porque por hay ahí que revisar estas abrazaderas, el estado en que se encuentren. A veces las cucarachas y todo esto dañan esta manguera. Y la otra es que es la cocina y muchas veces se derraman líquidos calientes, aceites, y esto va cristalizando o en este caso dañando el metal de las abrazaderas que suelen ubicarse al principio, digamos, en la cocina y en el cilindro de gas. Así que aprovechamos para hacer todas estas recomendaciones, decir qué tipo de extintor debemos tener. Sin embargo, suele pasar que tenemos siempre este tipo de emergencia y que el cilindro de gas en nuestras casas, pues es un tema que no debiésemos tener, por así decirlo, tanto temor, pero al mismo tiempo es complicado. Si yo tengo un mantenimiento correcto en la cocina, pues no debiese haber mayor problema. Sin embargo, si yo no tengo este cuidado, puedo tener un problema grave porque va a haber una fuga de gas. Hemos dicho que los problemas de la fuga de gas son más problemáticos, valga la redundancia, sin incendio que con incendio. Y la razón es porque cuando hay una fuga de gas en incendio, el gas viaja por la parte más baja y se va muy lejos, por así decirlo, mientras siga la fuga, y desde el momento en que hay una fuente de ignición, es decir, una chispa, pues incendia todo por el lugar en donde hay fuga de gas, en este caso. Sí, por eso es de prestarle atención. Ese es el problema. Así que, sin embargo, cuando hay fuego o cuando hay un incendio, ya la fuga ya sabemos hasta dónde está y el gas se está quemando. Y en este caso, el cilindro parece una antorcha. Es una antorcha como de unos 80, 60 centímetros de altura, depende la cantidad de gas que tenga. Pero existe un problema, que muchas personas alojan el cilindro de gas en el pantry de la cocina, lo cubren con una tabla de madera muchas veces para que no se vea, lo cual cuando esto se incendia no hay manera de usar el extintor, no hay manera de sacarlo, por ejemplo. Otras personas le ponen un vestidito para que se vea bonito y lo que hacemos es generar más combustible en este caso. Entonces, son de las recomendaciones que nosotros siempre hacemos. Hay que tenerlo en un espacio libre, despejado de tal manera que yo pueda quitarlo en caso de ser necesario o poder extinguirlo en caso de que se me incendie.
pero si yo lo tengo cubierto, pues se va a incendiar la madera y No se va a puede incendiar toda la manipular, cocina, no sí. se puede manipular, ese es el problema. Así es. Estas recomendaciones son importantes, director, y en cuanto a usted dice, los incendios no solo afectan el momento en que vemos el fuego, hay repercusiones. Hablaba usted, por ejemplo, de la erosión. Definitivamente, porque se pierde el árbol, creemos que se quemó el árbol y se acabó el problema. Así lo ve uno a simple vista. O se quemó la maleza. El tema es las altas temperaturas que genera el incendio, generan daño a la tierra. Esto, por ejemplo, hay una pérdida de la fertilidad, es decir, del mantillo, que es la capa fértil de la tierra. Luego, al querer cultivar, por eso no es recomendable darle quema, incendiarle rastrojo en los cultivos, porque los agricultores, dañamos la capa fértil de la tierra con el fuego. Esta fue una práctica que se mantuvo, director. Antes era tradicional, que había una época en que todos los agricultores quemaban rastrojo. Siempre las hay, siempre hemos tenido Continúa. algunos incendios debido a que a la hora de hacer la ronda no se hace lo suficientemente ancha y también se pierde la vigilancia. Es decir, cuando tenemos el incendio, digamos, controlado, entre comillas, se nos va porque una chispa manda el viento, obviamente, y lo traslada a un predio en donde hay maleza, hay árboles, se pasa. Entonces, ese es uno de los daños que generan los incendios, la pérdida de la capa fértil, también hay erosión, y luego la contaminación que esto tiene, pues es un valor importante decir que los árboles son los que trasladan también el oxígeno, en este caso a la atmósfera, y nosotros vivimos pues del oxígeno. Entonces son todas estas consecuencias importantes que tienen la pérdida de la fauna, mueren los animales, es decir, no solo es la pérdida del árbol, y luego hay árboles que se queman de 100 años, 50 años, entonces decir que voy a reforestar no es muy fácil. Volver a tener las condiciones de una vegetación de 100 años, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo va a pasar para volver a tener ese elemento natural tan importante para la vida? Entonces, más allá de todos los recursos que se invierten para poder extinguir este tipo de incendios. La inversión que hay para equipo y todo lo que se requiere. Es correcto. Entonces, es decir, la recomendación es evitar lanzar las colillas cuando vamos conduciendo, evitar la caza de animales porque le prenden fuego al bosque, evitar entrar con el vehículo a zonas en donde hay maleza porque el gas que emana el escape de un vehículo también puede incendiar la maleza. Hacemos fogatas, vamos a alguna caminata, hacemos la fogata, nos retiramos y no extinguimos totalmente la fogata, hay que aplicarle agua y dejar todo totalmente liquidado, decimos técnicamente los bomberos, es decir, apagado el fuego, porque va a venir el viento, va a levantar una chispa y vuelve a incendiar en un predio en donde pues hay maleza definitivamente. Así que son todas estas recomendaciones que nosotros hacemos en esta época en donde hay un cese a la lluvia, hay mucho viento y por ende hay una temperatura elevada. Ya venimos en marzo, abril, que son meses muy calientes, y luego mayo comienza a descender y sin embargo tenemos incendios en mayo porque la lluvia no es tan intensa, sino que comienza de una manera irregular. Y uno habla del cuerpo de bomberos en nuestra época contemporánea, director, y lo vemos como ya una institución establecida. Pero quisiera que esta mañana también hiciéramos un poco de retrospectiva de cómo nace el cuerpo de bomberos. ¿Se llamó siempre cuerpo de bomberos o cómo nace la institución? Qué buena pregunta. Decir que yo entré a bomberos en el 91. Puedo hablar de una historia de más de 30 años. Desde un 1 de marzo de 1991 que ingresé. Pero luego el cuerpo de bomberos nace, bueno, hay dos personajes importantes en esta historia y uno se llamaba Eugenio Aguilar y el otro se llamaba Manuel A. Párraga, que allá por 1880 ingresan al país 4 bombas manuales. Esas bombas manuales tenían características importantes, es decir, estas bombas tenían un aproximado de unos
25 metros o unos 20 metros de manguera para poder impulsar el agua. Usted tiene la idea, lo que son 20 metros de manguera. 20 metros, o sea, es bien poco. Ahora las mangueras tienen 15 metros, una manguera, y nosotros andamos, ¿qué? 40 mangueras en el camión. Entonces, en aquel entonces había una manguera de unos 20 metros, y luego la bomba tenía la capacidad de impulsar unos 40 metros de altura. O sea, era un chorro con una poca presión, por así decirlo, y tenía una capacidad. La presión tiene que ver con la altura que alcanza es cuando correcto, están ustedes. Es correcto. Impulsaba, esa bomba impulsaba unos 100 galones por minuto. Es muy poca el galonaje que tenían esas capacidades de impulsar, en este caso las bombas. Con eso inició, pero fue hasta 1883, un 12 de febrero, en donde en un decreto legislativo, en aquel entonces bajo la presidencia del doctor Saldívar, es que nace la policía, porque lo que nació fue la policía. Era una policía que se encargaba de la seguridad, obviamente, se encargaba de la salubridad y se encargaba del ornato de la capital de aquella época. Entonces, en 1883, y deciden incorporar a esa policía el cuerpo de bomberos, que entonces designaron a 2 sargentos y 18 bomberos, es decir, y lo separaron en 2 comisarías, un sargento con 9 bomberos y luego la otra comisaría también con un sargento y en este caso 9 bomberos. Al final habían 20 bomberos, y dice la historia que se necesitaban un promedio de, o sea, para trasladar esas bombas en esa época bastaba 2 personas, pero para poder manipularla, para poder en este caso lanzar el agua, pues se necesitaban más personas, un promedio de unas 12 personas bien entrenadas eran necesarias para poder manipular esas bombas, porque había que aplicarle agua con baldes para poder abastecerla, para poder que estas bombas impulsaran el agua. Es decir, se necesitaban muchas personas para poder manipular estas bombas. Entonces el cuerpo de bomberos nace con 2 sargentos, 18 bomberos en 1883, y en este decreto legislativo, que obviamente es publicado siempre en el mes de febrero, es donde nace esa institución. Allí inicia, y con 4, en este caso, bombas manuales, que en aquel entonces una de las bombas se llamaba El Salvador, otra bomba se llamaba Honduras, otra bomba se llamaba Guatemala y la otra se llamaba Nicaragua. Es decir, les pusieron los nombres de algunos países de Centroamérica. Así que así inicia la historia de esta institución. En febrero de 1883. El 12 de febrero de 1883. Entonces, hoy el 12 de febrero hemos celebrado 142 años de estar al servicio del pueblo salvadoreño. Es una de las instituciones más antiguas de la región. Y luego decir quizá un poco de historia, también es de destacar que en 1961 el cuerpo de bomberos se separa de la policía. Es decir, de 1883 hasta 1961 el cuerpo de bomberos estuvo adherido a la policía. Luego en 1961, valga la redundancia, se separa de la policía. Siempre perteneció al Ministerio de la Defensa. Pero ya no estaba junto con la policía. Y fue en 1962 en donde nos manda la historia que llegamos a donde se encuentran las oficinas centrales, es decir, en el barrio Santa Anita, en calle Francisco, en el cuartel central. Entonces fue hasta 1962 que los bomberos se instalan en ese lugar. Y luego en 1979
es que se convierte en Dirección General del Cuerpo de Bomberos. Esto fue hasta 1979. Y luego ya yo entro un 1 de marzo del 91. Cuando yo ingresé a Bomberos, ahí ya conozco la historia. Sí. Y es que seguía Bomberos perteneciendo al Ministerio de la Defensa. Por eso es que nosotros usamos grados militares por una historia que tenemos, porque pertenecimos al Ministerio de la Defensa. Y luego yo ingreso un 1 de marzo del 91, nosotros éramos, el Cuerpo de Bomberos pertenecía al Viceministerio de Seguridad Pública. Ya no al Ministerio de Defensa. Como usted nos describe, nacen siendo estando adscrito al Ministerio de la Defensa, pero después pasan al Viceministerio de Seguridad. Sí, nosotros, cuando nosotros ingresamos, le comentaba, yo ingresé un 1 de marzo de 1991. El Cuerpo de Bomberos pertenecía al Viceministerio de Seguridad Pública, que pertenecía al Ministerio de la Defensa. En ese viceministerio estaba la Policía Nacional, la Policía de Hacienda, la Guardia y estaba el Cuerpo de Bomberos. Sí. Eran como los 4 cuerpos de seguridad. Y cuando nosotros entramos, pues el director era un señor coronel. Sí. Y luego, pues hay una historia ahí desde el 91, porque 91, sí. Seguimos del 91, 92, 93, 94, siendo el Cuerpo de Bomberos una institución que pertenecía al Viceministerio de Seguridad Pública del Ministerio de la Defensa. Imagínese. Y luego, en 1995, esto es cuando se crea la primer ley del Cuerpo de Bomberos, en donde por los acuerdos de paz, entonces el Cuerpo de Bomberos pasa a formar parte del Ministerio del Interior. En ese momento así. que ahora el Ministerio de Gobernación. Entonces se crea la primera ley del Cuerpo de Bomberos, ya como una institución adscrita al Ministerio del Interior en aquel entonces, Gobernación y Desarrollo Territorial ahora. Actualmente, sí. Actualmente, entonces, es ahí en donde nosotros nos separamos del Ministerio de la Defensa y pasamos a formar parte del Ministerio de Gobernación. Y luego éramos una institución adscrita del ministerio al Ministerio de Gobernación, del Interior en aquel entonces, luego Ministerio de Gobernación, y es hasta el 27 de diciembre del 2022 en donde dejamos de ser parte mejor dicho, de estar adscrita al Ministerio de Gobernación y pasamos a ser lo que ahora somos, una entidad autónoma. Ajá, el 27 porque hay un nuevo de diciembre, marco legal, entonces ¿verdad? se crea la segunda ley del Cuerpo de Bomberos y que entra en vigencia el 27 de diciembre del 2022, en donde nos convertimos en una institución autónoma. Entonces, lo que somos actualmente, obviamente... O sea, hoy ya no dependen del Ministerio de Gobernación y de ya no, Seguridad. sino que somos una entidad autónoma. Lo que quiero destacar con esta historia es que el Cuerpo de Bomberos nace en 1883, un 12 de febrero, obtiene, se separa en el 62, en el 61, perdón, en el 62 llega a donde está la base central, en Santa Anita, sí. y luego en 1979 se nombra Dirección General del Cuerpo de Bomberos. En el 95 deja de pertenecer al Viceministerio de Seguridad Pública y pasa al Ministerio de Gobernación. Y en el 27 de diciembre del 2022 deja de pertenecer a Gobernación y se convierte en una entidad autónoma. Ese es como recapitulando un recorrido de lo que ha tenido el Cuerpo de Bomberos. En los 142 En los 142 años. Pero lo que quiero destacar en esta historia, tenemos 142 años de estar al servicio del pueblo salvadoreño, de haber salvado vidas, de haber evitado que propiedades se quemen y haber protegido el medio ambiente. Pero yo tengo la historia desde 1991 y puedo decir con toda seguridad, siendo categórico,
que es hasta la entrada del señor presidente Nayib Bukele, es que el cuerpo de bomberos tiene lo que ahora es una institución transformada. Digo esto y lo destaco porque anteriormente nosotros estábamos en condiciones complicadas, en donde le pedíamos a otros países un casco, le pedíamos a otros países una capa. Por ejemplo, decir que el 25 de septiembre del 92 su servidor sufrió un accidente en una cohetería. Tuve unas quemaduras importantes en manos y caras debido a que no nos daban el equipo de protección personal, no nos cubríamos las vías aéreas. Para atender este tipo de incendio, hay un equipo que incluye protección de las vías aéreas, guantes. Entonces no nos daban los recursos para poder atender las emergencias. Hemos tenido muchas personas que han sufrido muchos accidentes debido a no tener el equipo de protección personal, y hacíamos unos días unos recuentos en donde también bomberos lamentablemente perdieron su vida a consecuencia de la falta de equipo, porque no había equipo de protección personal. Y el no tener la protección personal, por ejemplo, de la vía aérea para estar en un incendio, lo que desencadena sin duda alguna es un cáncer. Sí. Su servidor es sobreviviente de un cáncer terminal también, sí, director, debido a haber estado mucho tiempo expuesto al humo sin el equipo de protección personal. Entonces, hoy el señor presidente Nayib Bukele decide transformar no solo el cuerpo de bomberos, sino transformar a todas las instituciones que generamos esa protección a la vida del pueblo salvadoreño. Eso quiero subrayarlo, destacarlo, porque ahora el cuerpo de bomberos tiene, a la hora de atender, el equipo de protección personal. ¿Y qué ha significado esto en inversión, director? Y también me están anunciando que si por favor podemos dar el número del cuerpo de bomberos. Claro, con mucho gusto, que a eso iba. Sí, sí. La inversión, le decía. Pero quiero terminar con el hecho de que ahora somos una institución que tiene los recursos para poder atender a la población salvadoreña, tanto el equipamiento personal, pero más allá, el señor presidente dijo, hay que equipar a los bomberos, y luego pasó a una segunda etapa y dijo, no solo basta equipar al cuerpo de bomberos, sino que hay que dignificar a esta institución. Le hizo un aumento de salario a los bomberos. Y luego, aparte de eso, dice, es que debemos, más allá de dignificar, de equipar, para poder mejorar el servicio, hay que crecer. Entonces, estamos también en estas proyecciones de seguir creciendo, porque el mandato es que debemos ser más eficientes, más eficaces, más oportunos y poder tenerle a la población un mejor servicio, sin duda. Hay más bomberos hoy, director. Imagínense que cuando yo entré en el 91 éramos como 250 a 300 bomberos, y solo podíamos hacer una actividad, o íbamos a dar una capacitación o atendíamos el incendio. No podíamos hacer las dos cosas. En los incendios forestales íbamos 2 bomberos, con los recursos totalmente limitados. Ahora, en un incendio estructural, usted ve que hay 50 o más bomberos. Es decir, hoy tenemos esas capacidades para poder atender una capacitación, una inspección en un edificio, atender un rescate vehicular, atender un incendio. Ha pasado muchas veces que estando atendiendo un incendio nos llaman otra vez que hay otro en otro lugar, o un incendio forestal, o hay bomberos haciendo inspecciones o capacitaciones, porque ahora sí tenemos los recursos. Pero contestando la pregunta, con mucho gusto el cuerpo de bomberos los atiende a través de un número de emergencia corto que es el 913. 913, este es el número de emergencia. Y nosotros estamos las 24 horas, los 365 días del año al servicio del pueblo salvadoreño. Así que quería terminar esta historia destacando que el cuerpo de bomberos ha tenido esta transformación con la llegada del señor presidente Nayib Bukele, y lo digo con toda propiedad porque yo vengo desde el 91. Carrera en la institución. O sea, esto que estoy diciendo no me lo pueden discutir, no me lo pueden debatir, porque yo entré a bomberos en el 91, en donde a nosotros nos daban clases y nos decían, miren, este equipo de protección es el que utilizan los bomberos, ahorita lo tenemos como museo nada más. Y los bomberos que me están escuchando de mi promoción,
o los de las promociones más antiguos que ellos no me dejarán mentir. Y es que era un equipo para tenerlo de museo, porque solo habían 2 y nos los enseñaban nada más para decir, miren, este es el equipo que los bomberos usan. Hoy tenemos un equipo de alta tecnología. Todos los bomberos a la hora de ir a un incendio tienen un equipo de protección completo. Si vamos a un incidente con materiales peligrosos, tienen su equipo completo. Si tienen que usar algún otro en un rescate vehicular, es decir, estamos en la vanguardia de la tecnología en cuanto a equipo se refiere. Y crecimiento, como dice usted, director, significará también ir fortaleciendo la presencia en todo el país del cuerpo de bomberos. Definitivamente, yo hacía referencia a que cuando entramos a bomberos allá por 91 éramos como 250, 300 bomberos. Ahora somos más de 800 bomberos que estamos al servicio distribuidos a nivel nacional en distintas estaciones, obviamente, en todos los departamentos. Y luego este crecimiento no solo es en talento humano, por eso yo decía que aparte de equipar, de dignificar al bombero, estamos creciendo en cuanto a talento humano, que es lo más importante, y en cuanto a equipamiento para poder ir generando este servicio. Obviamente, la tecnología, yo siempre lo he dicho, tiene un riesgo importante, y es que, solo voy a poner uno de tantos ejemplos que pudiese decir, y es el hecho de que cuando nosotros entramos ahí en el 91, quizás no nos imaginábamos que en nuestro país iba a haber un vehículo híbrido o un vehículo eléctrico. Hoy ya eso se hizo realidad. Tenemos vehículos híbridos y tenemos vehículos eléctricos. Eso implica que no es lo mismo extinguir un incendio en un sedán, por ejemplo, de combustión normal, que un vehículo eléctrico. Demanda, por poner uno de tantos ejemplos, un sedán, depende de la propagación que tenga, yo lo puedo extinguir quizás con unos 400 galones de agua, pero un eléctrico yo necesito 2.000 galones de agua. Eso por poner un ejemplo. Eso implica tener los equipos, la tecnología, el entrenamiento, que es un tema muy importante, que en la actualidad los bomberos tenemos incluso una profesión. Ahora hay una carrera universitaria que los bomberos están cursando en una universidad privada de nuestro país, y luego ya estamos con una carrera técnica afín que se llama Salvamento y Extinción de Incendios. ¿Y esta carrera técnica la ofrece una universidad privada en nuestro país? Entonces los bomberos están cursando, los que no son profesionales o los que son profesionales y deciden cursar otra carrera, están sacando una carrera, y luego nos estamos certificando a nivel internacional con certificaciones, valga la redundancia, mundiales. Es decir, que ahora va un capacitador, un inspector, y ellos tienen las garantías, los certificados de estas certificaciones internacionales, como para decir que somos cada día más profesionales desde la perspectiva técnica, desde la perspectiva en cuanto a equipo, y luego formándonos cada día para poder generar un mejor servicio. Este es el mandato del señor presidente Nayib Bukele, y luego el trabajar de manera articulada. Es decir, si hay un incendio, ahora va la policía, va la Fuerza Armada, van los equipos tácticos, es decir, estamos todos en pro del pueblo salvadoreño. Y lo más importante es salvar vidas, que es el mandato que tenemos y es el cumplimiento que hacemos todos los días de la mejor manera. Rigoberto nos escribe y dice, muy interesante la historia del cuerpo de bomberos, y una curiosidad de toda esta información acerca de bomberos nacionales. Hoy ya no se llama bomberos nacionales, ¿verdad? Sí, ahora, como decía, es una autónoma. Sí, y dice, ¿y de dónde salen los bomberos voluntarios? Mi nombre es Rigoberto Montenegro, les escribo desde Baldwin Park, California. Bomberos voluntarios he escuchado en Guatemala. Sí, hay algunos países que tienen 2 o más cuerpos de bomberos. Por ejemplo, Guatemala tiene bomberos voluntarios, tiene bomberos municipales, tiene una asociación de bomberos también. En nuestro país en este caso, el Cuerpo de Bomberos de El Salvador es una institución autónoma, somos asalariados. Y hay en este caso una sola administración para todo el país. No tenemos 2 cuerpos de bomberos, por ejemplo, sino que somos uno solo,
y incluso en nuestra ley ahora decía, por esa historia que tenemos de la Fuerza Armada, en este caso de defensa, nuestros grados son jerárquicos, y la nueva ley ahora, la ley que rige la entidad autónoma, Sí. pues ahora manda que nuestra institución debe ser jerarquizada. Ajá. Entonces por eso es que tenemos grados dentro, porque nuestra ley nos manda. Pero estos grados, perdone, director, van en consonancia con el tiempo de servicio, la capacitación. Es correcto. Para poder ascender debe de tener un tiempo de haber estado en la institución, debe de cumplir requisitos de disciplina, debe de cumplir requisitos técnicos, es decir, hay exámenes para optar a los grados inmediatos superiores, y a medida nos vamos formando en la institución, podemos ir optando a esa posibilidad de seguir ascendiendo a lo interno en nuestra institución. Hay personas que son bomberos y que hacen una función administrativa, sin embargo a ellos no se les quita la potestad de poder seguir creciendo dentro de la institución de manera jerárquica, haciendo labores de inspecciones, por ejemplo, que son personas muy técnicas, porque tienen que ir a ver aspectos de seguridad humana, aspectos de la ley de riesgos laborales, es decir, son personas muy técnicas que están todos los días en las empresas, en la industria, en el comercio, identificando y verificando aquellas condiciones de seguridad para evitar o mitigar los riesgos y generar esta seguridad a los ocupantes de las edificaciones o a las personas que visitan las distintas edificaciones solicitando un servicio. Así que somos una institución que cada día se está profesionalizando, y para poder garantizarle al pueblo salvadoreño lo más importante, que es la seguridad a la vida y la seguridad a sus propiedades, sin duda, y por ende como efecto cascada, como un mandato también, la protección al medio ambiente. Desde el momento que extinguimos un incendio evitamos que se contamine el medio ambiente. Así que ahora represento muy orgulloso a una institución transformada, una institución como quizá yo hubiese querido que fuera allá en 1991, cuando ingresé, que teníamos unas carencias muy importantes, diría yo, en donde no teníamos los recursos. Es más, nos preocupábamos de, quizás no del incendio como tal, nos preocupábamos si el camión iba a llegar a la emergencia, nos preocupábamos si la bomba iba a funcionar. Muchas veces nos quedamos en el incendio ya propagado y accionábamos la bomba y la bomba no lanzaba agua. Decían muchas veces las personas, me acuerdo, que los bomberos llegaban y no llevaban agua en los camiones. El problema es que no servían los camiones. Sí, es cierto. Uno veía, se quedaron sin agua los bomberos. Entonces, el problema es que la bomba no accionaba porque eran tan viejas, por falta de mantenimiento y por muchas razones, obviamente los recursos no teníamos. Y nos decían héroes, pero la verdad es que no nos daban los recursos, héroes, porque atendíamos. Porque la verdad es que hicimos mucha labor, hicimos muchos rescates, salvamos muchas vidas, muchas propiedades, pero exponiendo la vida, sin recursos, sin equipo. Muy precarias. Entonces, hoy, pues decimos qué diferencia. Hay más competitividad también. Incluso los bomberos nuevos que ingresan, mis compañeros y yo algunas veces les digo, es que ustedes han venido cuando es una institución distinta. Y les cuento un poco de la historia y les digo, venido a la cosecha. Antes eran unas condiciones complicadas, muy complicadas, y que todos los días nos enfrentábamos al riesgo en esas condiciones, pero la verdad, un agradecimiento muy especial a nuestro presidente Nayib Bukele por tomar a bien generar estas transformaciones en estas instituciones en donde están al servicio del pueblo salvadoreño, y la mejor manera de proteger al pueblo es equipar y dotar a estas instituciones, porque somos nosotros los que estamos atendiendo el día a día el auxilio de la población salvadoreña. Sí. Interesante todo lo que nos comparte el director de los bomberos de El Salvador, Baltasar Solano. Nos escribe acá Oscar y dice: buen día, yo también fui un topógrafo empírico en el Ministerio del Interior, como lo menciona el director. Ahí hicimos el levantamiento topográfico y se realizó los planos en ese entonces. Hoy tiene 76 años, dice. Así es que ha sido una transformación importante, director. Muchas gracias por habernos acompañado este viernes.
Gracias a ustedes por la oportunidad de poder conversar estos temas, Sí. esta historia de esta institución que está al servicio del pueblo salvadoreño. Somos una institución noble, disciplinada, uniformada y que estamos 7/24 al servicio del pueblo salvadoreño. Lo hacemos con mucho gusto, para eso nacimos y para eso nos equipamos y nos preparamos cada día. Así que quiero aprovechar también para otra vez reiterar un saludo muy especial en este Día del Amor y la Amistad. Y muchas gracias a ustedes por la invitación. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.